Hoy vamos a ver algunos detalles sobre los cuatro evangelios y antes de entrar en materia te quiero comentar el por qué fueron escritos en griego. Sí, se supone que estábamos hablando de la zona de Israel y que estaba dominada por el pueblo romano, por el imperio romano. Todo inicia, por ejemplo, en el año 586, Babilonia invadió la zona de Israel y el rey Nabucodonosor hizo la migración del pueblo judío, se lo llevó a Babilonia. Ahí estuvieron, según hay algunas versiones, 70 años, otros dicen que fueron menos. Y en el año 540, Persia, a través del rey Ciro de Persia, lo que ahora es Irán, combatió a Babilonia y los vencieron. Entonces, los persas dominaron toda esa zona hasta que llegaron los griegos a través de Alejandro Magno. Esto fue en el año 334. Los griegos eran una sociedad, aparte de muy potente a nivel militar, estaba en el auge de la filosofía. Por ejemplo, Alejandro Magno fue educado por Aristóteles, uno de los principales filósofos de la historia. Y también Alejandro Magno tuvo un imperio sumamente extenso. Por ejemplo, habrás oído hablar de Alejandría en Egipto y de la Biblioteca de Alejandría. Alejandría se llama así por Alejandro Magno. Y uno de los generales de Alejandro Magno, que se llamaba Ptolomeo con P al principio, fue el que construyó la famosa Biblioteca de Alejandría. Entonces hubo un florecimiento, aparte de filosófico, hubo una gran expansión del imperio griego, y cuando llegaron los romanos en el año 146 vencieron a los griegos, pero continuó la predominancia de la cultura griega. Tanto así que pues todo lo que había sido el imperio griego, el idioma que prevalecía era el griego. Y aunque los romanos llegaron a implementar el latín como lengua oficial, muchas de las colonias o de las posesiones del imperio romano continuaron con el uso del griego. Es un poco lo que pasa actualmente con el inglés. Es el idioma universal desde hace muchos años, y cualquier país de otra lengua, cualquier persona de otra lengua, si quiere tener algún tipo de influencia a nivel internacional, pues obviamente necesita dominar el inglés. Algo así fue lo que pasó en esas épocas, y por eso el Nuevo Testamento fue escrito en griego. El idioma que se hablaba en la zona de Judea en los tiempos de Jesús, sobre todo con la interacción entre romanos y los locales, era en griego. Se dice que Jesús hablaba arameo y hablaba griego. El hebreo era una lengua que estaba muy enfocada solamente para cuestiones religiosas. Entonces, digamos que los locales entre ellos hablaban en arameo, y cuando se tenían que comunicar con extranjeros o con los romanos, hablaban en griego, no en latín, hablaban en griego. Entonces, esa es un poco la explicación de por qué los cuatro evangelios fueron escritos en griego. Hola, ¿qué tal? Yo soy Sergio Quintana y esto es Y con toda tu mente 7. Te invito a que te suscribas en este canal, que le des me gusta de una vez, dale me gusta, que comentes y que compartas este episodio. Aquí te invito a que no solamente enfoquemos las cuestiones de nuestras creencias espirituales desde el punto de vista de fe, sino que también, como Jesús nos ordenó en el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Bueno, los evangelios sabemos que son 4, son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. De estos 4 evangelistas, solamente 2
fueron apóstoles de Jesús, que fue Mateo, que también se conocía como Leví, y Mateo, antes de ser apóstol de Jesús, era un publicano. Los publicanos eran los que recolectaban los impuestos con los judíos para dárselos a los romanos. Los publicanos eran muy mal vistos por la sociedad porque se consideraban traidores, o también se les dice colaboracionistas, o sea, colaboraban con los enemigos. Entonces, ese fue el primer del orden como conocemos los evangelios, no precisamente en ese orden se escribieron, Mateo o Leví. De hecho, tenía esos dos nombres. Mateo es un nombre romano y Leví es un nombre hebreo. Mateo, entonces, quedamos que era publicano. Luego viene Marcos, que no fue apóstol, pero colaboró muy de cerca con Pedro. Se dice que también un poco con Pablo. Pero digamos que era como asistente del apóstol Pedro. Entonces, él escribió el Evangelio, según San Marcos. Luego viene Lucas. Lucas era un médico. Se dice que él fue un esclavo y a través de la medicina fue como pagó su libertad. Él no fue apóstol de Jesús. Él era muy minucioso. Él escribió, aparte del Evangelio de Lucas, también escribió los Hechos de los Apóstoles. Y él es muy detallista en lo que escribe. De hecho, él es el que habla mucho más claro de la Virgen María. Y se dice que él, digamos, se entrevistó con la Virgen María para escribir parte de lo que él refleja o él detalla de la infancia de Jesús. Entonces estamos Mateo, Marcos, Lucas, que tampoco fue apóstol, y luego viene Juan, que fue uno de los tres primeros evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se conocen como evangelios sinópticos. Gran parte de lo que reflejan esos tres evangelios lo comentan entre los tres. Se dice que Mateo y Lucas se apoyaron un tanto en el evangelio de Marcos para escribir sus evangelios. Pero digamos que hablan, se pueden los tres evangelios, los tres primeros, y se pueden ver que son temáticas muy parecidas con detalles diferentes, porque son diferentes ópticas, fueron escritos en diferentes años. Se dice que los tres primeros fueron escritos antes de la destrucción del templo que hicieron los romanos en el año 70, entonces fueron los tres primeros evangelios los que nos hablan de una manera muy parecida de diferentes aspectos de la vida de Jesús. Tomemos en cuenta que los evangelios podemos decir a forma un poco burda que son 4 biografías de Jesús. Las biografías entonces no tenían el enfoque que tienen hoy las biografías, no eran tan elocuentes, digamos, pero a fin de cuentas las podemos considerar como biografías de Jesús. Y el cuarto evangelio fue escrito por Juan. Hay quien dice que el Juan del evangelio es diferente del Juan del Apocalipsis, hay quien dice que son lo mismo, entonces hay una cierta confusión sobre si estamos hablando del mismo Juan. Y el Evangelio de Juan es diferente a los otros tres, entonces nos aporta información desde otra perspectiva y información, por así decirlo, información nueva. Seguramente habrás oído hablar de los libros apócrifos, y tenemos libros apócrifos que por ejemplo, la Iglesia Católica los incluye en el Antiguo Testamento. Las Biblias protestantes o evangélicas no contienen los evangelios apócrifos, y aparte, los libros apócrifos, y aparte existen unos libros o unos escritos
que se conocen como los evangelios apócrifos. Estos evangelios fueron escritos en el siglo II, o sea, muy lejos de los que presenciaron la vida de Jesús. De hecho, gran parte del aporte que hacen los 4 evangelios que ya comentamos es que eran contemporáneos de Jesús. Aunque no se escribieron el mismo año que murió Jesús y no se escribió durante la vida de Jesús, cuando se escribieron había mucha información de gente que presenció, por ejemplo, a Jesús resucitado, que presenció la crucifixión o presenció la vida en general de la vida de Jesús. Y ya los evangelios apócrifos fueron escritos en el siglo II, más o menos un siglo después de la muerte de Jesús, y por la información que ellos aportan se determinó que eran apócrifos, o sea que no eran verídicos. Apócrifo inicialmente se usaba como oculto, y posteriormente fue evolucionando el concepto a considerarlo como falso, ¿sí? Entonces los evangelios apócrifos, que son aproximadamente 64, nos hablan, por ejemplo, de la infancia de Jesús, que de repente Jesús estaba jugando en Egipto, porque recordemos que de niño vivió en Egipto, y jugaba haciendo pajaritos de barro y de repente le soplaba y salía volando el pajarito. O que una vez Jesús empujó a un amiguito y el amiguito murió y llegó la mamá del amiguito a reclamarle a la Virgen María, y que Jesús, para resolver el problema, resucitó a su amiguito, ¿no? Entonces, son escritos que se ha determinado que no son verídicos. Hablan de la niñez de Jesús, de la crucifixión de Jesús, pero a todas luces son escritos no contemporáneos, son extemporáneos a la vida de Jesús, y a todas luces son falsos. Otra característica de estos evangelios es que les ponían nombres muy comerciales, ¿sí? Por ejemplo, el evangelio de Judas Iscariote, y que según ahí dice cómo Judas y Jesús se pusieron de acuerdo para supuestamente traicionarlo, pero que no era traición, que era todo un plan, o lo que ya te comentaba de la niñez de Jesús. También hay otro de María Magdalena, el evangelio de San Pedro, etcétera, el evangelio de Tomás. Entonces, los eruditos determinaron desde hace muchos siglos que esos escritos no tienen ningún valor y son conocidos como los evangelios apócrifos. Y aparte están los 7 libros apócrifos que incluye las Biblias católicas, que no incluye la Biblia hebrea, que se conoce como el Tanaj. Entonces, el Tanaj no incluye los libros apócrifos, y cuando se dio la cuestión de la Reforma, pues Lutero no tradujo los libros apócrifos. Hubo otras Biblias que fueron traducidas, por ejemplo, lo que después se conoció como la Reina Valera, que es, digamos que una de las principales Biblias que se usan en las iglesias evangélicas. La primera Biblia que hizo el Casiodoro de Reina, que fue el que hizo la traducción de la Reina Valera, la inicial, que se conoció como la Biblia del Oso. Esa Biblia sí tenía los evangelios apócrifos, y después cuando Valera, que los dos fueron frailes católicos, cuando hizo la revisión de lo que hizo Reina, ya quitó los evangelios apócrifos. Entonces, ahí está, por ejemplo, Macabeos, está Tobías, está el libro de la sabiduría, está Judith, está el eclesiástico, que no es lo mismo que el eclesiastés, está Baruch, y hay adiciones que se hacen a los libros de Esther y de Daniel. Entonces, la Iglesia Católica los mantiene, las iglesias protestantes o evangélicas, igual que el Tanaj judío,
no consideran que sean libros inspirados y que no son confiables, ¿no? Entonces, esa es un poco la diferencia entre los libros apócrifos, los que están y los que no están en ciertas Biblias. Hay una cuestión muy importante ahorita que estamos hablando de los evangelios. Los evangelios, quedamos que son 4 biografías contemporáneas de Jesús. Es la información más fidedigna que se puede conseguir. Los 4 coinciden en todo. Hay algunas variantes en detalles que no ponen en duda el hecho. Por ejemplo, cuando llegaron al sepulcro después de la resurrección, uno dice que había un ángel y otro dice que había 2, pero el hecho es que los 2 hablaban de la resurrección de Jesús. Es como lo que pasó en el Titanic, cuando salieron los periódicos y empezaron a describir el hundimiento del Titanic. En el mismo día, pues un periódico decía que había tantos muertos y otro periódico decía que había una cifra diferente. Y unos decían que el barco se había partido y otros dicen que el barco se había hundido completo. El hecho es de que el barco se hundió. Y el hecho que a lo mejor el que dijo que el barco no se partió, a lo mejor estaba en otro ángulo y no presenció la cuestión de que se partió el barco en 2, etcétera. Pero el hecho es que el Titanic se hundió y el hecho es que Jesús resucitó. Y ya en el episodio, me parece que es el 3, te lo dejo por acá arriba, ahí hablo de la resurrección de Cristo y de 5 evidencias que confirman de su resurrección. Entonces, los evangelios, digamos que es la base, bueno, no digamos, son la base de todas las iglesias, todas las creencias cristianas. Es el corazón, porque nos hablan de la vida de Jesús, desde su nacimiento hasta su muerte. Después vienen los demás libros del Nuevo Testamento, que son los Hechos de los Apóstoles, y aquí quiero hacer un énfasis importante. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos dicen de todo o de gran parte de lo que hicieron los apóstoles. Y en otros episodios he hablado de que la salvación no es por obras, sino que es por gracia. Entonces, si no es necesario hacer obras, ¿por qué tenemos un libro que habla de hechos? ¿Sí? Entonces, a los apóstoles, a los seguidores de Jesús, todo lo que hicieron que está reflejado en los hechos de los apóstoles, en las epístolas, todo eso que está referenciado ahí y muchísimas cosas más que hicieron, todo eso no les dio la salvación. Lo hicieron porque estaban convencidos de que Jesús había resucitado y de que Jesús es Dios. Entonces, eso fue lo que les dio la valentía, lo que les dio el arrojo de hacer todo lo que está reflejado en los demás libros del Nuevo Testamento, pero esas acciones no les dio la salvación, sino que tenían una convicción tan fuerte que decían, esto lo tiene que conocer todo el mundo, porque Jesús no nada más murió por nosotros, murió por todos, y tenemos que expandir la nueva noticia, que eso significa evangelio, buena nueva, buenas noticias, ¿sí? La buena noticia es que Jesús resucitó y que todo el que cree en él será salvo. Entonces tenemos el corazón, que son los 4 evangelios, luego tenemos, digamos que ya la parte más práctica, que son el libro de los Hechos de los Apóstoles y las epístolas, donde principalmente Pablo, pero también Pedro también escribió. Tenemos, por ejemplo, el libro de los Hebreos. No se sabe quién escribió el libro de los Hebreos, pero todo lo que dice el libro de los Hebreos es coherente con todo lo que viene en el Nuevo Testamento y con la base que es el Antiguo Testamento. Aquí quiero hacer un énfasis muy importante en lo que nos dice Pablo en el primer capítulo del libro de Gálatas.
y aquí nos advierte, no hay otro evangelio. Obviamente cuando Pablo escribió esto no estaban ya los 4 evangelios impresos, ¿sí? Sino que estaba el concepto, y los conceptos principalmente se los transmitían de manera oral, pero a fin de cuentas es lo que quedó plasmado en los 4 evangelios cuando estos ya se escribieron. Mucho de lo que Pablo comenta en esto que te voy a leer todavía no estaba escrito, pero estaba, digamos que, la información oral. Y aquí Pablo nos habla de lo que les dice a los Gálatas, a la iglesia que habían levantado en Galacia. Y nos dice en el versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. O sea, estaba Pablo, en cierta forma, reclamándoles de que ya les había dicho cómo es la cuestión del evangelio, y llega cualquier persona, les cuenta otra cosa y se me desvían, ¿sí? Entonces es lo que les está diciendo Pablo. No que haya otro, o sea, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. O sea, vienen otras personas a engañarlos y ustedes se las creen. Mas si aún nosotros, ahí les está advirtiendo, o sea, aunque vengamos nosotros o un ángel del cielo, o sea, un ser espiritual, que a lo mejor es un ángel o a lo mejor no es un ángel, pero es un ser espiritual y puede ser un demonio disfrazado de ángel. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Entonces aquí Pablo le está diciendo, ya les dije cómo es la cuestión del evangelio, vienen otras personas a hablarles cosas diferentes y ustedes se las creen. Entonces, si de lo que ya les dije, aunque venga yo y les diga que la situación es diferente, no me crean. Y si yo lo hago, voy a ser maldito. O sea, digamos que si yo lo hago, me maldigo ahorita, ¿sí? Y dice, como antes os he dicho, aquí les está reafirmando lo que les acaba de decir. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno les predica diferente evangelio del que han recibido, sea anatema, sea maldito. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Con quién me quiero congraciar? ¿Con los hombres o con Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Aquí partimos de dos cuestiones que yo las reflejo con el nombre de este canal. Con toda tu mente. Tenemos que ser sumamente cautos, sumamente desconfiados. Hace unos meses o unos cuantos años, se dieron cuenta que un diplomático norteamericano de origen cubano llevaba 40 años espiando para Cuba. O sea, prácticamente desde que contrataron a este señor, que es un cubano, desde que lo contrataron, ya era espía para Cuba. Y tardaron 40 años en darse cuenta. ¿Por qué tardaron tanto? Porque obviamente confiaban en él. No había evidencia de que fuera un espía. Esa es la ventaja del espía. ¿Cuál es la ventaja de Satanás? ¿De que se aparece con cuernos y cola y con una cara fea? ¿O que se disfraza de ángel de luz? ¿Que se disfraza de una persona confiable? ¿Tú cómo piensas? Obviamente se disfraza, se oculta para engañarnos. Porque si fuera evidente que es Satanás, pues obviamente dice, no, pues es que tú eres Satanás. Entonces, ¿cómo te engaña Satanás? Con sutiles diferencias, con sutiles cambios. Entonces, si Pablo nos está advirtiendo, este es el evangelio. Si viene alguien y te dice otro evangelio, sea maldito. Entonces, puede venir alguien con una retórica muy convincente
y que te diga, ok, si este es el Evangelio, pero aparte está esto y esto y esto y esto, y te empiezan a cambiar y te cambian la historia, te cambian la esencia del Evangelio. Entonces tú empiezas a creer cosas como le pasó a los Gálatas. Es como si Pablo viniera ahorita y nos dijera, hey, hello, ya les había dicho, van a venir personas a engañarlos. El Evangelio es este, no crean otras cosas que no están en el Evangelio. Entonces, mi propuesta es, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Analiza lo que te están enseñando. Analiza tu fe. ¿Tu fe concuerda con lo que dice el Evangelio? ¿Tu fe concuerda con lo que está en los Hechos de los Apóstoles? ¿Con lo que nos advirtió Pablo en sus cartas? ¿Con lo que escribió Juan? ¿Que solamente el que cree en el Señor Jesús será salvo? Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea sea salvo. Ahí está en el Evangelio. El Evangelio dice que hay que creer. Y por ahí nos están diciendo que también hay que hacer obras para complementar el sacrificio de Jesús en la cruz. Jesús no hace las cosas chafas. Jesús es perfecto. Jesús es Dios. Jesús es coautor del universo perfecto. ¿Crees que su sacrificio en la cruz es incompleto? ¿Que tú necesitas apoyarlo en algo? ¿Que tú le puedes sumar algo a su sacrificio en la cruz? ¿Realmente lo crees? La situación es que si tú te enamoraras de Jesús, tú harías maravillas, harías cosas que ahorita te parecen absurdas, que te parecen ridículas, que te preocuparía lo que la gente dijera de ti. Serías capaz de hacer cualquier cosa, de ponerlo en primer lugar ante todo. Entonces, analiza lo que te están enseñando o lo que te enseñaron, y si no concuerda con el Evangelio, como nos advierte Pablo, dúdalo. Investiga, ama al Señor con toda tu mente. Por ejemplo, normalmente digo cosas que no son cómodas para los católicos, pero hay una cuestión sumamente curiosa en las iglesias evangélicas. En los evangelios no se habla del diezmo. Y en prácticamente la gran mayoría de las iglesias evangélicas se pide el diezmo, o sea, el 10% de tus ingresos. Pablo, creo que también es en Gálatas, se queja de que no le están dando recursos para promover el evangelio. Y decía, Bernabé y yo somos los únicos que tenemos que trabajar aparte de compartir el evangelio, y ustedes los demás del dinero que entra a la iglesia, de ahí viven. O sea, los pastores y las personas que están dedicadas a compartir el evangelio obviamente necesitan un sueldo si están a tiempo completo, necesitan tener una vida digna, necesitan tener derecho a vacaciones, a un buen auto, a un buen nivel de vida. Pero de ahí a sacar del Antiguo Testamento lo que dice Deuteronomio, lo que dice Malaquías, y que no lo refleja ninguno de los evangelios, y que no lo refleja ninguna de las epístolas, ahí estamos en problemas. Entonces, el diezmo no es bíblico en el Nuevo Testamento, es parte de la ley, no de la gracia. No estoy en contra de que haya ofrendas, no estoy en contra de que si se necesita hacer una obra civil en la iglesia, se pidan ofrendas. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que se toma del Antiguo Testamento, se toma una práctica de la ley, que de hecho el diezmo no era dinero. Solamente en el Nuevo Testamento hay 2 versículos que hablan del diezmo.
Y es Jesús reclamándole de hipócritas a los fariseos, de que se sienten los muy espirituales, de que dan el diezmo de la menta y de otras hierbas, o sea, no está hablando de dinero, porque había un cofre de las ofrendas que no era del diezmo, y de ahí se hace toda una práctica de la cual obviamente se saca mucho recurso. Eso no es evangelio. El diezmo no es parte del evangelio. ¿Sí? Entonces aquí digamos que estoy barriendo parejo. ¿Sí? Entonces, seas católico, seas ortodoxo, seas cristiano, analiza lo que crees. Ama al Señor tu Dios con toda tu mente también. Y si lo que te están enseñando, las prácticas que tienes, no concuerdan con los evangelios, Pablo nos advirtió. ¿De acuerdo? Entonces, por último, te dejo una pregunta para el episodio 7. ¿Tú estarías de acuerdo en que se hiciera una reunión entre religiosos para analizar los 10 mandamientos y ver si alguno sale sobrando, si alguno lo quitamos? Te lo dejo como pregunta y eso lo resolvemos en el siguiente episodio. Que estés muy bien, nos vemos pronto. Hasta luego.